Muchas gracias, Vasco, y buenos días a todas y a todos. Realmente para mí es un honor que haber sido invitado para este diplomado tan importante y tan necesario, y que me corresponda después de la magistral conferencia que dio mi gran amigo Humberto, que siento que sentó bases importantes para el desarrollo teórico de este curso. El tema que a mí me corresponde es examinar los elementos necesarios para el éxito del diálogo social. Valga decir que requerimos para que el diálogo social cumpla los propósitos esperados. Hay una cuestión terminológica, porque se usan muchas expresiones: tripartismo, cooperación tripartita, diálogo social, consulta, pactos sociales, etcétera. Estuvo muy de moda en los años 80 y 90 la concertación social como una modalidad, digamos, de un estadio superior del diálogo social. Estuvo muy en boga. Tan es así que el profesor venezolano Óscar Hernández, en una obra bastante icónica por la expresión introductoria, llegó a escribir en un excelente trabajo sobre la concertación: un fantasma recorre el mundo y es el fantasma de la concertación. Entonces, yo siento que desde el punto de vista terminológico y conceptual hay que hacer algunas precisiones. El propio profesor Hernández Álvarez señaló que el diálogo social, en una definición un poco restringida, que el diálogo social no requiere necesariamente de acuerdos y supone, sin embargo, un intercambio de opiniones más intenso, más constante, es decir, con mayor permanencia que la simple consulta. La consulta puede ser, por ejemplo, de carácter esporádico. El diálogo social supone un ejercicio más sostenido y por lo tanto tiene que estructurarse orgánicamente para que podamos hablar de la institucionalización del diálogo social en cualquier sociedad. El diálogo social, dice Hernández Álvarez, entraña discusión. No es solo pedir una opinión, sino hacer una discusión. Y que el Estado, en ese ejercicio, más que mediador, es un actor. Esto es importante tenerlo en cuenta. La Hermida Uriarte nos da un enfoque, vamos a decir, más abierto, más amplio, cuando señala que son todas aquellas relaciones de trabajo que no suponen un conflicto abierto, denomina ejemplo, la consulta, la negociación, la concertación, la participación, etcétera. Ahí hay cabida para distintas formalidades. Y la OIT también tiene una definición del diálogo bastante amplia, y que dice que comprende todo tipo de negociaciones o consultas, o simplemente el mutuo intercambio de información entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores.
sobre cuestiones de interés común relativos a las políticas económicas y sociales. Esto es bastante amplio. En su momento se ha sostenido que el diálogo social no necesariamente implica resultados. Ya el hecho de sentarse y discutir sobre temas tiene un valor y hay que reconocerlo, porque significa que realmente hay un avance en la llamada cultura del diálogo, que ha venido en las últimas décadas a impulsarse como sustituto de la confrontación, no siempre con el éxito esperado, pero sobre todo después de las experiencias autoritarias en América Latina, cobró mucha fuerza esto de impulsar los diálogos ya no solo en el campo de las relaciones laborales, sino en los escenarios políticos internacionales, con conflictos armados, por ejemplo, en Centroamérica fue importante los diálogos que se hicieron, que ya no eran solo los diálogos de nuestra perspectiva de las relaciones laborales. Entonces ha habido en nuestras sociedades diversas experiencias, pero ahora mismo el diálogo que impulsa OIT es un diálogo con resultados. No es solo sentarse a discutir y eventualmente decir, bueno, qué bien que nos llevamos, antes no nos podíamos ni ver, aquí estamos reunidos. Hay una serie de presupuestos que yo me voy a referir a ellos, hay abundante bibliografía sobre eso. Unos presupuestos que marcan cómo debe ser el diálogo. Entonces, el diálogo con resultados. Pero para adelantar una idea que a lo largo de esta clase trataré de desarrollar, el diálogo con resultados es desde dos perspectivas. Que en la mesa del diálogo se logren acuerdos, en la forma que más adelante voy a reseñar. Pero luego que esos acuerdos impliquen otro resultado, que es el de hacer efectivo en la realidad los acuerdos. Yo diría que es un doble juego de resultados. Los resultados no se quedan en la mesa, se hizo el acuerdo y ya. El resultado implica, por ejemplo, si se requiere legislación, que ese resultado se plasme en una legislación. Si requiere cambios estructurales, que esos cambios se den, cambios orgánicos, por ejemplo, creación de organismos, por ejemplo, para institucionalizar el diálogo, que se llegue a ello. Y quizás una de las fallas, en Panamá lo ha ocurrido y creo que en otros países también, es que a veces los diálogos no tienen un proceso de seguimiento para medir, evaluar y casi que fiscalizar, diría yo, si esos acuerdos se han hecho realidad. Entonces, de repente,
hay un momento un tanto mágico donde se produce el deseado consenso en una mesa de diálogo, pero cuando sale de la mesa de diálogo, se quedan a mitad de camino algunos de los acuerdos. Entonces, ya digamos, la utilidad del diálogo social per se se ve desde una perspectiva menor, que el diálogo debe implicar resultados y que esos resultados de la mesa deben cristalizarse y deben cumplirse y debe darse seguimiento. La utilidad del diálogo social es obvia. La usted ha señalado con mucho tino que el diálogo social le da legitimidad y eficacia a las políticas económicas y sociales. Y este es un punto importante. Humberto Villamil ha escrito que sin diálogo social no será posible ciertamente alcanzar acuerdos y garantizar su cabal ejecución. Entonces, hay toda una tendencia ahora para impulsar el diálogo social, institucionalizarlo. Hay constituciones como la colombiana y la dominicana que llevan en el texto constitucional referencias al diálogo, a su necesidad, o incluso a la creación de organismos de diálogo social con rango constitucional. Y la UTE está impulsando modelos especiales para afrontar algunos temas en el marco de la OIT, lo cual no excluye que impulse también el diálogo social en otras cosas que no son directamente el escenario oitiano. Y así, por ejemplo, está promoviendo, lo ha hecho en Panamá, la creación de comisiones tripartitas con dos propósitos. Uno, examinar quejas por violaciones a la libertad sindical, en sentido amplio, la libertad sindical que incluye la negociación colectiva y el derecho de huelga, no solo el derecho de asociación sindical. En algunas experiencias, incluso la competencia de estas comisiones se está orientando a quejas más allá del marco de la libertad sindical. Y lo otro es comisiones para garantizar un consenso en torno a la adecuación de la legislación laboral a los convenios de la OIT y específicamente a los criterios y recomendaciones de los órganos de control que tiene la OIT. Y eso, digamos, ha sido una experiencia que se está trasladando por toda América. Parte, los objetivos son claros, que a través del diálogo social, por ejemplo, las violaciones a la libertad sindical no necesariamente lleguen directamente al Comité de Libertad Sindical, sino que puedan resolverse in situ. Y que los procesos de adecuación de la legislación a los convenios de la OIT
también sean producto de un diálogo social. Esa es una experiencia muy interesante, que tiene dificultades, pero tiene grandes proyecciones. La trascendencia del diálogo social, el diálogo social perfila una forma de participación. Por eso recogía la afirmación de la OIT que con el diálogo social se da legitimidad social y política y eficacia a las políticas económicas y sociales. Hay que partir de una premisa. Todo gobierno tiene en el marco de la Constitución y de la ley la posibilidad de adoptar normativas y adoptar políticas económicas. Y los ciudadanos escogemos periódicamente a quienes consideramos más capacitados para desarrollar esas políticas. Pero si esas políticas pasan el tamiz del diálogo social, aunque el gobierno no alcance el 100% de lo que habría deseado, esa política tiene mucho más, no solo legitimidad, sino efectividad, es decir, posibilidades de aceptación, posibilidades de ser llevadas adelante, posibilidades de cambiar las cosas, que si no hubiera habido diálogo social, que por lo menos haya ejercido influencia en la adopción de esas medidas, mejor aún si en esa parcela del ejercicio gubernamental se hace como producto de un consenso. Y el consenso supone no necesariamente que se esté de acuerdo con todo. Significa precisamente que en aras de objetivos comunes compartidos por los que quienes están en la mesa, tenemos la capacidad de ceder algunas posiciones en la medida en que eso posibilita el consenso y se puede, como se suele decir, convivir con un resultado que no es 100% lo que uno u otro sector quería, entre ellos el gobierno, pero que son menos importantes vistos aisladamente que el conjunto de los resultados que llevan adelante la realización de ese objetivo común. Esa es una regla básica del diálogo social que yo voy a examinar más adelante, o casi que ya a continuación. ¿Qué presupuestos? Aquí está el meollo del tema de hoy. ¿Qué presupuestos deben darse para que el diálogo social tenga esa eficacia y no sea un simple sentarse a la mesa? Y esto es bien importante, y aquí descansa uno de los aspectos más trascendentales e importantes de este diplomado, que en buena hora
la Universidad de Panamá y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con el apoyo de la OIT, han puesto en marcha, incluso con la participación, que creo que nos orgullece a los panameños, de los amigos de otros países de nuestra área. Y esto se hace en un momento en que, por una parte, son tan necesarios los escenarios de diálogo, y en un momento en que tenemos a la vista, en la inmediatez, una gama de posibles temas que tienen que ser sujetos al diálogo social. Ya no es solo no es solo la pandemia que ha venido a cambiar tantas cosas, y que cuando termine, como abrigamos la esperanza que termine, nos presentará un mundo diferente, en el cual debemos construir una sociedad también diferente, participativa, democrática. Y el diálogo social garantiza la participación. Entonces tenemos los diálogos que la misma pandemia, no sabemos qué va a pasar después del 31 de diciembre. Aquí la normativa dictada ha tenido, por razones obvias, un periodo de proyección. Y los acuerdos igual. Pero no sabemos incluso qué puede pasar en las próximas semanas. Hay tendencias alentadoras. Entonces, hacer este diplomado en estos momentos, no solo por la pandemia, sino porque queremos tener una sociedad más participativa, es de una enorme importancia y marca un hito. Marca un hito porque habrá de tener permanencia. Y ahora, desde luego, en esta fase, con el diplomado, se examina los aspectos esenciales del diálogo social, del tripartismo, etcétera. ¿Qué requisitos? ¿Qué presupuestos supone el diálogo social si queremos que tenga eficacia? Que nos sirva de mucho, como lo deseamos, lo esperamos. Primero, tiene que haber un escenario de libertades públicas. Porque los protagonistas del diálogo, para ser representativos, tienen que poder ejercer las libertades que todos conocemos que son básicas en una sociedad democrática.
libertades públicas que deben garantizarse en un marco amplio, no simplemente desde el punto de vista normativo, sino de la realidad. Y eso favorece una actitud positiva de las partes frente al gobierno. Y le da más confianza a los actores sociales respecto del diálogo y menos frustración. Desde luego, ahora tenemos la pandemia, que significa restricciones. Restricciones a ciertas libertades públicas, como pues la libertad de tránsito, los confinamientos, etcétera. Y eso implica un manejo delicado y escrupuloso de estas medidas, porque hay que compatibilizar el respeto a las libertades públicas con el deber que tiene el Estado de garantizar el derecho a la salud, constitucionalmente consagrado, que es un derecho fundamental. ¿Cómo hacerlo? Desde luego que allí es donde están abiertas las discusiones y allí es donde los diálogos con todo pueden ayudar mucho al diseño de estas políticas. Desde luego que aquí las cosas han ido cambiando de una semana en otra, casi que de día a día, y hay variables que no han mostrado la misma tendencia. Se tienen que dar cambios rápidos en las políticas, pero en general no hay que olvidar que las libertades públicas son importantes como derechos fundamentales de toda la sociedad, no solo de los trabajadores y los empleadores, de toda la sociedad. Y el otro presupuesto fundamental y muy relacionado con en el anterior, tiene que haber libertad sindical. No solo en las normas, no solo en las declaraciones, sino en la realidad. La libertad sindical es un presupuesto básico. Libertad sindical para los trabajadores y también para los empleadores. La libertad sindical de los trabajadores puede ser violada tanto por el Estado como por empleadores o hasta terceros. Y eso tiene que existir en la realidad. Porque como expresaré a renglón seguido, el diálogo social requiere interlocutores fuertes y representativos. ¿Cómo puede haberlo si no hay libertad sindical? Y esta libertad sindical tiene que darse en los hechos y en las actitudes, y se relaciona con otros presupuestos que tiene el diálogo social. En América Latina hay una cultura, en unos países más
extendida que en otros, de cierta o bastante resistencia a aceptar el sindicalismo, incluso a satanizarlo. Aquí en Panamá los trabajadores del sector público por años, décadas, se les ha negado el derecho de organizarse sindicalmente. Hasta que luego de su lucha, de sus luchas, luego de pronunciamientos en buena hora llegados, producidos por la Corte Suprema de Justicia, donde han ordenado el registro de organizaciones sindicales del sector público. Y la presión de los órganos de control de la OIT se ha abierto el compás para el registro de sindicatos. Y este es uno de los resultados que, unido a estos factores que acabo de mencionar, tiene la comisión tripartita, las dos comisiones tripartitas, la de adecuación y la de queja. Porque allí se construyeron consensos para que se pusieran en práctica los fallos de la Corte que ordenaban que debía haber sindicatos en el sector público. Y con el apoyo de OIT se suscribieron compromisos para dar personerías, e incluso personerías que no eran del sector público que habían estado retenidas. Y sin embargo, a pesar de que se llegó a un acuerdo sobre una ley de relaciones colectivas de trabajo en el sector público, ese proyecto tuvo problemas en el gabinete y problemas en la asamblea. Y yo menciono este ejemplo porque la mecánica del diálogo social, lo decía antes, hay dos resultados esperados: el resultado de la mesa y el resultado que hay que completar en las instancias gubernamentales para que el gobierno, que es parte de ese diálogo social, haga lo suyo. Entonces, en Panamá, yo diría que, y más adelante cuando hable de las deficiencias lo reiteraré, hay problemas de prácticas antisindicales. Prácticas sindicales en cuanto a excluir o impedir la formación de sindicatos o escamotear el derecho de la negociación colectiva de las organizaciones sindicales. Yo no digo que esto sea una práctica de todos. En Europa en general, el sindicalismo se considera como una pieza esencial del sistema democrático. Esa cultura tiene sus vaivenes en América Latina.
hay mucha satanización del sindicalismo. Y eso impide que pueda en un momento dado, a pesar de que las cúpulas dirigentes estén de acuerdo con sentarse, el diálogo social no permee hacia abajo y los comportamientos de abajo sean cónsonos con lo que se está discutiendo o acordando en la mesa del diálogo. Es decir, tienen que aceptarse recíprocamente. Los trabajadores aceptar que los empresarios tienen sus intereses y sus organizaciones, si lo son, tienen que ser, son representativas y son interlocutores. Igual, el sector empleador y el sector gubernamental con los sindicatos. Tienen que aceptar la realidad del sindicalismo, sector público y sector privado. Y eso cuesta. Entonces, ese requisito del reconocimiento recíproco es importante. Porque un sector no puede decir, yo no me siento, yo voy al diálogo, pero si está la organización, ahí no voy. Sea una organización de empleadores o sea una organización de trabajadores. Aunque el propio gobierno excluya organizaciones representativas, me refiero. Son los trabajadores los que tienen que decir quiénes se sientan a la mesa y cuáles de sus dirigentes son los que los van a representar. Y de la misma manera los empleadores. Son ellos. El gobierno no puede decir fulano y sutano. Podrá llamarse a las organizaciones en general. Pero no decir, usted tiene que venir a la mesa representado por fulano, sutano y mengano. O peor, como acabo de decir, hacer un diálogo social con exclusiones. Ya sea que las haga el gobierno, ya sea que un sector lo haga diciendo yo no me siento con estos a conversar. Otro requisito, otro presupuesto para la eficacia del diálogo social es que las partes dispongan de información adecuada. Tanto para que su actitud sea favorable al diálogo, como por la salud de los acuerdos que eventualmente pueda dar lugar. Particularmente importante es la disposición del gobierno a suministrar a los actores información relativa, suficiente, relativa a los fundamentos de sus propuestas o posibles decisiones. ¿Y cuáles son sus reales intenciones frente al diálogo? Si su intención es escuchar y decidir, o si intención es llegar a acuerdos, esto es resultados,
y hacer todo lo posible para que esos acuerdos se cumplan. Requiere información. Y por ejemplo, este diálogo que se avecina sobre el seguro social, el gobierno está en la obligación de proporcionar la información que sea necesaria para que los empleadores y los trabajadores puedan construir sus posiciones y al mismo tiempo construir los consensos. Desde luego, no se puede esconder la realidad. Hay que llevarla a la mesa. ¿Y cómo se obtuvieron algunos indicadores o algunas valoraciones sobre la situación? Eso es muy importante. Capacitación técnica, otro requisito. Hay una doble capacitación que se requiere para el diálogo social. En primer lugar, capacitarse para el diálogo social. Entender lo que es el diálogo social, lo que implica, qué responsabilidades y comportamientos impone. Es decir, no se puede llegar a una mesa de diálogo social sin saber precisamente cuáles son los presupuestos para que ese diálogo social tenga éxito. Pero también una capacitación técnica en los temas. Felizmente, esta iniciativa del diplomado, sin descartar desde luego que aquí están ilustres participantes que dominan estos conceptos y que incluso tienen experiencia en materia de diálogo. Pero con este diplomado van a recibir herramientas muy útiles. Pero la capacitación técnica no es solo para moverse en el diálogo, sino manejar los temas que están en la mesa. Y eso impone en la selección de los equipos negociadores en el diálogo, ya sea como respaldo o de asesores, etcétera, o los mismos representantes, un manejo y entendimiento mínimo desde el punto de vista técnico de lo que se va a discutir. Porque si no se puede naufragar en el no y entre paréntesis, porque no lo entiendo. Eso es muy importante. Otro requisito, capacidad de cumplir lo pactado. Debe haber un pleno convencimiento de que lo que se acuerde se va a cumplir. En el caso de los gobiernos, el gobierno debe tener voluntad política. Porque si esa voluntad política no existe,
entonces los acuerdos quedan a la deriva. Y una medida de higiene en el diálogo es que internamente el gobierno se ponga de acuerdo frente a los compromisos que va a adquirir quienes lo están representando en la mesa del diálogo. Y esto es bien importante y bien delicado. Claro que hay resultados que pasan por el tamiz de la Asamblea o el Parlamento. Y estos pueden decir, nosotros somos soberanos. Pero el gobierno, en la voluntad política, debe hacer los esfuerzos necesarios para que su cuota de poder político en el órgano legislativo, sin agredir desde luego la voluntad de los miembros del órgano legislativo, tiene que hacer los esfuerzos políticos que sean necesarios o posibles para que eso llegue a un feliz resultado. Último presupuesto, el manejo ético. En el diálogo social hay reglas éticas que tienen que respetarse para que sea confiable, para que no genere frustraciones. Esto último es muy importante, el elemento de confianza. Creo en el diálogo, creo que es necesario, tengo confianza en la estructura que se ha montado para el diálogo. Y veamos algunos requisitos. Los tres sectores deben manejar todos los temas en la mesa del diálogo. No es admisible, por ejemplo, discutir en la mesa y de manera simultánea pretender obtener directamente, simultánea o posterior, obtener directamente ventajas con el órgano ejecutivo o con el órgano legislativo. Mucho menos puede asumirse la actitud de estoy en la mesa y veo qué consigo en la mesa y el resto lo consigo con el órgano ejecutivo o con los diputados. Esa es una vulneración de la ética. Todas las cartas tienen que ponerse en la mesa y jugarse en la mesa del diálogo. La participación en el diálogo debe ser real y no simulada. El gobierno no debe hablar de diálogo si lo que quiere es hacer una consulta para después tomar decisiones. Si es el diálogo social con resultados, el gobierno no puede asumir esa actitud y esto debe precisarlo desde el principio, si después va a ser algo distinto. Claridad en los objetivos del diálogo. Esos objetivos que me refería antes deben ser enunciados por los tres sectores. Si hay acuerdos, deben respetarse los compromisos adquiridos. Los representantes de cada sector deben actuar de buena fe
y realizar todos los esfuerzos necesarios para que sus representados acepten los puntos acordados. Ese es el poder de convocatoria. Yo estoy aquí en esta mesa representando a tal sector, pero lo que aquí se ha convenido está en sintonía con mi sector. Desde luego que cada quien verá cómo mantiene los canales de información. ¿Qué deficiencias, para terminar? ¿Qué deficiencias y desafíos al mismo tiempo podríamos enunciar que existen o pueden existir o han existido para los procesos de diálogo social? Uno, incluso en nuestras propias experiencias atrás de diálogos, incluso no exclusivamente laborales, insuficiencia de seguimiento a los acuerdos, a los consensos. Se firman documentos y después nadie le da seguimiento. Insuficiente voluntad política. Sentarse a la mesa sin que haya la voluntad política para llevar el barco, la nave del diálogo a puerto. Diálogos más bien reactivos o coyunturales. Menos presencia de los diálogos institucionalizados. Cambio frecuente en las políticas sectoriales sin una continuidad cuando cambia el gobierno. Se hacen mesas de diálogo, y me refiero no a los diálogos laborales, o exclusivamente no. Cambia el gobierno y todo lo que se discutió con el gobierno anterior en una mesa perdió vigencia. No siempre participan todos los sectores en la discusión de políticas importantes para el país. Reducción. Eso es algo que hay que medir, de la capacidad de construir consensos en la sociedad. Algo de eso nos está pasando en Panamá. Una reducción de la capacidad de construir consensos. Disminución de la credibilidad de las instancias de diálogo. Disminución de la credibilidad de las instituciones públicas. Dificultades para generar consensos internos en el órgano ejecutivo y en el órgano legislativo. Falta o insuficiencia de los presupuestos que hemos examinado. Necesidad de mayor capacitación para el diálogo social en términos cuantitativos y cualitativos. Y que no llegue a convertirse en un diálogo simplemente popular. Exigencia de franjas significativas de no aceptación del sindicalismo, incluso de sectores donde pareciera que impera que allí no debe haber sindicatos, porque daña la economía nacional. Menciono un hecho porque las experiencias de la negociación colectiva inciden en mejorar las posibilidades de diálogo social. La negociación colectiva, el tripartismo, que es participativo, favorecen el diálogo social. Pero allí, en materia de negociación colectiva, aquí ha habido una tendencia muy marcada de usar el arbitraje como un instrumento para impedir la huelga.
incluso yendo más allá de lo que dice la ley laboral. Y eso es dañoso, porque no se busca el arbitraje como una fórmula de solución de conflictos, que es una manera, vamos a decir, en un universo más pequeño de ejercer el diálogo. Y si el arbitraje es una fórmula que las partes identifican, es una cosa. Y otra cosa, que si los gobiernos lo ven solo como una forma de impedir que los trabajadores ejerzan el derecho de huelga. Bien, con esto termino la exposición. Les doy un saludo especial a todos los participantes y otro muy especial a quienes han venido de los países amigos a participar. Yo les enviaré el tema central para el objeto de un trabajo por vía virtual y algunas lecturas que tengo digitalizado, algunas obras, un par de la OIT, para lecturas complementarias, para quizás pedirle algunos comentarios. Y les mandaré una lista de los temas para el trabajo principal y las características del mismo, para dar oportunidad ahora a que ustedes hagan los comentarios o las interrogantes que estimen pertinentes. Muchas gracias por la atención.